Buenas noches, señoras y señores. Vamos a dar comienzo al acto del que será protagonista nuestro académico numerario, don José Enrique Caldero Bermudo, en el que va a disertar sobre la écija de Murillo, en la época de Murillo. Tiene la palabra don Vicente Masón, que hará la presentación. Señoras y señores, autoridades, ilustrísimos compañeros y compañeras de academia, representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, señor alcalde, excelentísima señora presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en una actividad más con la que la Real Academia Luis Vélez de Guevara pretende continuar la conmemoración del 400 aniversario del nacimiento de Murillo. En el viaje que iniciamos hace unos meses para adentrarnos en el siglo XVII y en la obra del maestro sevillano, nos hemos aproximado a los rasgos más importantes de su producción, unos conocidos por todos, otros novedosos, a las obras de arte que se atesoran entre los muros de esta ciudad, como un eco callado que confiesa que los grandes pintores sobreviven a las leyes del tiempo. Nos hemos aproximado a él con una exposición viva, en la que las nuevas generaciones se hacen cómplices de sus motivos, pinceladas, volúmenes. Hemos revivido el trazo de sus pinceles, la complejidad de reproducir desde los avances tecnológicos de este siglo XXI la genialidad de lo inimitable. Pero faltaba conocer un aspecto esencial para que ese rompecabezas se vaya completando ante los ojos asombrados de quienes seguimos esta serie de conferencias y exposiciones. ¿Cómo era la realidad andaluza por la que paseó Bartolomé Esteban Murillo? ¿Cómo se vivía en esta ciudad, Écija, mientras cobraban vida sus inmaculadas y sus santos de carne y hueso, sus niños y sus ancianos comidos por la miseria y la esperanza, los paisajes humanos y su reflejo celestial? Posiblemente no haya nadie mejor que José Enrique Caldero Bermudo para ejercer de cicerone en este paseo por las entrañas del tiempo, por las voces en sombras de las callejas y palacios de la ciudad barroca. Nuestro conferenciante de hoy, miembro de esta academia, es uno de esos garantes o custodios del patrimonio que nos legaron las generaciones pasadas, junto a otros écijanos que velan desde nuestro presente por los distintos aspectos de esa herencia cultural. Antes de que coincidiésemos en esta institución, compartimos espacios y tiempos en Amigos de Écija. Desde entonces, el retrato mental que todos vamos pintando de quienes nos acompañan en la vida se va perfilando con pinceladas muy definidas. José Enrique es fiel reflejo, desde su presencia afinada, del equilibrio que se trasluce en cuanto hace. No hay en él un gesto que rompa la estampa de caballero atemporal que le ha contagiado su amor por la historia. Pero ante todo, es persona leal, y así lo muestran sus hechos y su currículo. Es leal con su ciudad, y le ha devuelto cuanto ésta le dio desde que nació un 8 de junio de 1953. Aquí se formó en el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora y en la Academia Hispana, antes de cursar estudios de bachillerato en 1963 en el último de los centros citados, con matrícula libre en el Instituto Rodríguez Marín de Osuna. Desde 1965 continuó su formación en el Instituto de Enseñanza Media San Fulgencio de Écija, donde obtuvo el título de grado elemental en 1968 y el de grado superior en 1969, con la calificación de sobresaliente, lo que le dio derecho a participar en las pruebas de premio extraordinario de bachillerato. En 1970 marchó a Sevilla para completar su trayectoria como estudiante y licenciarse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, en la sección de Historia General. A su vuelta a Écija contaba con las armas y las letras que le permitirían indagar en el pasado de la ciudad y difundirlo a través de colaboraciones radiofónicas y televisivas
sobre temas de historia, arte y Semana Santa. Posiblemente el reconocimiento a esta pasión, pero sobre todo el lazo que vinculará de por vida su destino al de Écija, le llegará un 9 de marzo de 1995, cuando recibe el nombramiento de cronista oficial de la ciudad. Más adelante, en 1997, se convierte en coordinador del Museo Histórico Municipal y en 1999 en técnico de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento. Nombramiento con los que el joven José Enrique quizá nunca soñó cuando se despertaba en él de manera simultánea el amor por la ciudad y por la historia. Es leal con su fe y con su compromiso social. No en vano, desde que participó en el pregón de las 7 palabras, glosando la cuarta de ellas en 1983, ha sido pregonero de nuestra Semana Santa en el 84, de la exaltación de la Eucaristía en el 88, de la Navidad en el 2000. Pero esta vinculación no ha quedado en la palabra, sino que se ha reflejado en actos como la fundación de la Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús sin Soga, Nuestra Señora de la Fe y Sagrados Corazones de Jesús y de María en el 1977, en la que ha desempeñado los cargos de hermano mayor, secretario y conciliario. Además, ha sido secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija, vicesecretario de la sección Adoradora Nocturna y secretario del turno San José de la misma. Es leal con esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, en la que participa activamente desde su ingreso el 7 de noviembre de 1985 como miembro de número. Desde que ingresó, es rara la ocasión en la que no asiste a alguno de los actos o plenos que se organizan, pero además ha desempeñado el cargo de delegado de la sección de Bellas Artes. Y es leal con lo más importante, con la familia, con la que nos engendra y con la que creamos. Basta con ver el apoyo y cariño de los suyos que reciben cada uno de sus actos, pero también la pasión por el arte y la historia que ha inculcado a su hijo. Este tipo de venenos pasionales solo se inoculan desde los amores compartidos. El resto de su currículo no son sino las evidencias de todo lo anterior, la constatación en letras, papel y voz de esa lealtad. Podría leerles a ustedes el innumerable rosario de títulos, de artículos, libros colectivos e individuales, carpetas, conferencias. José Enrique me pidió que no lo hiciera, así que no lo voy a hacer. Por no robarle tiempo, porque no han venido a escucharme a mí, me voy a limitar a citar solo algunas obras para que vean la continuidad de su labor investigadora. Me remonto a la más antigua, que es Panorámica Campera, publicado en Cercanía, Sevilla, en 1974, o La Iglesia de San José y el Palacio de los Condes de Palma, publicado por la Asociación de Écija en el 82. Guía de los conventos écijanos, también con la Asociación de Amigos de Écija en el 84. Un prólogo a la reedición del libro San Pablo Apóstol y la ciudad de Écija, de Manuel Hostos y Hostos, Sevilla, en el 1915, también con Amigos de Écija. Las Torres de Écija con Hispania Nostra en el 84, bajo un número considerable de títulos, y me paro en El escudo de Écija y su origen, publicado en Estiga, Écija, en el 86. Continúo bajando en la lista inmensa y me detengo en un artículo que es Hernán Ruiz III y el edificio de las carnicerías reales de Écija, actas del tercer Congreso de Historia, Écija en la Edad Media y el Renacimiento del 91, o en esas mismas fechas, Écija Artística y Monumental, coautoría con Méndez Varo, con Juan, en Gráficas Sol, 1992. Continúo. Recorridos monumentales, y me parece interesantísimo, demuestra esa labor didáctica y saber enseñar la historia de nuestro pueblo. Recorridos monumentales para escolares, publicado por el excelentísimo Ayuntamiento de Écija a través de su Delegación de Cultura en 2005. La Segunda República Española en su 75 aniversario, también publicado por el Ayuntamiento en el 2006. Y luego una serie de carpetas que recuerdo perfectamente, como Cúpulas Barrocas de Écija, publicada por Amigos de Écija, las portadas de templos écijanos, si no recuerdo mal, estuvimos juntos en la presentación. Los conventos écijanos, vuelvo al pasado, en el 84, para que veáis la cantidad de temas que se manejaba simultáneamente, o la presentación de la monografía La Iglesia de Santa Bárbara. Por dar una de cal y otra de arena, la conquista castellana de Écija y sus consecuencias, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, como se ha comentado anteriormente. Y más cerca en el tiempo,
tenemos obras más cerca, pero de aquella manera, ¿no? Augusta firma los nombres de Écija en el 93, la imaginería cijana en el 93, la tipología de la casa cijana en el 94, salto muchísimos títulos más y me voy al último, que sí quiero dejarlo en el aire como un trampolín para saltar a uno de los próximos actos que tenemos planteados, que es la obra El siglo XX en Écija, actas capitulares del Archivo Municipal, publicado en 2 volúmenes. El primero de ellos está ya en papel y queda solamente poner fecha para su presentación. Yo no te voy a robar más tiempo porque hemos venido a escucharte a ti, así que muchísimas gracias y suerte. En silencio. Pues tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Enrique Caldero Bermudo. Excelentísima señora presidenta, señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Écija, compañero y amigo Vicente, compañeros académicos, señoras y señores. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Real Academia Luis Vélez de Guevara, a la comisión organizadora del ciclo en torno a Murillo, por haberme solicitado, incluido en este ciclo que recuerda el 4º centenario del nacimiento del gran pintor sevillano, y relacionarlo de alguna manera con nuestra ciudad. Ahora daremos unas pinceladas sobre estos aspectos que explican por qué hablamos también de Murillo en Écija, ¿no? Y quiero agradecer a Vicente su cariñosa presentación, que ya no es la primera vez que la hace, como él ha dicho, en Amigos de Écija lo ha hecho muchas veces como presidente, y siempre de forma acertada y que no sea rutinaria de aburrir con muchos títulos ni muchas obras ni muchos nombres. Y a todos ustedes por su presencia aquí, y espero que les pueda aportar algo mi intervención. La vida de Bartolomé Esteban Murillo transcurre entre probablemente el 31 de diciembre de 1617 y el 3 de abril de 1682. Y digo probablemente en lo referido a su fecha de nacimiento, ya que conocemos su partida de bautismo, que certifica que recibió este sacramento el día 1 de enero de 1618 en la parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla, por lo que suponemos que el natalicio pudo ocurrir el último día del año anterior o pocos días antes, pues era costumbre en la época administrar el bautismo con prontitud a los recién nacidos. Por tanto, hacemos ese cálculo de esos días que pudo variar la fecha exacta de su nacimiento con la de su bautismo. No existe constancia documental de que el gran artista, cuyo 4º centenario conmemoramos, estuviera alguna vez en la ciudad de Écija, ni conservamos obra alguna salida de sus pinceles. Pero es lógico pensar que el pintor sevillano pasaría alguna vez por nuestra ciudad en sus viajes a otros lugares, y por tanto, como entonces los caminos pasaban por la ciudad, no había circunvalaciones como en nuestros días, pues probablemente él caminó por las calles de Écija y pudo conocer algunos de sus rincones. Pero lo más importante es que por medio de sus discípulos sí dejó entre nosotros la impronta y el recuerdo de un gran creador, como también en este mismo ciclo en torno a Murillo tuvimos ocasión de escuchar de nuestro compañero Cristóbal Cordero en la conferencia con que nos ilustró sobre los discípulos del gran pintor hispalense. Por eso es conveniente establecer una relación personal entre ciudad y artista y adentrarnos en ella por medio de esta pregunta: ¿cómo era la Écija de aquel tiempo? Corrían años muy difíciles en la centuria del siglo XVII. El desarrollo económico, iniciado a fines del siglo XV,
y continuado en la siguiente centuria con el comercio de productos agrícolas y artesanales a los territorios coloniales americanos, aprovechando la proximidad de Écija con el puerto de Sevilla, se había esfumado por la grave crisis nacional motivada por las bancarrotas de la monarquía de los Austrias, que ya habían comenzado bajo el reinado de Felipe II, cuyo esplendor todavía pudo tapar este aspecto negativo, cosa que no consiguieron sus sucesores Felipe III, Felipe IV y Carlos II. A esta bancarrota habían conducido las continuas guerras en Europa, principalmente en los Países Bajos, especialmente una vez finalizada la tregua firmada en 1609 y que concluía en 1621, por lo que se la conoce en la historia con el nombre de la tregua de los 12 años. A partir de ese momento, ya en el reinado de Felipe IV, se reanuda la guerra en Flandes. A este estado de cosas vinieron a sumarse las sucesivas epidemias de peste negra que asolaron el país entre 1635 y 1650, que ocasionaron una terrible mortandad y un pronunciado descenso demográfico, que incidió en la falta de medios humanos y materiales para la actividad económica. Singularmente virulento fue el brote epidémico de 1649, que redujo a la mitad la población de la capital hispalense y que en Écija había estado precedido en 1601, antes del nacimiento de Murillo, unos 17 años antes, por otro episodio trágico de la terrible enfermedad sobre el que existe una interesantísima documentación en el archivo municipal de nuestra ciudad, a través de un expediente específico sobre las medidas que se tomaron, tanto preventivas como curativas, como la consecuencia después del brote epidémico, y de los datos aportados también por las actas capitulares de este año, y que ha sido objeto de un trabajo de fin de grado en la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla en el pasado curso académico, por una persona que ha mencionado precisamente Vicente en su presentación, como es mi hijo José Enrique. El dinamismo de la ciudad, basado fundamentalmente en la explotación agrícola de su extenso territorio y en las transacciones comerciales como centro comarcal y regional de importancia, disminuyó de manera ostensible por las causas ya citadas, es decir, por las causas que aporta esta epidemia de peste y todas las consecuencias que acarrea, y por las prohibiciones impuestas por las autoridades a fin de evitar el contagio de la temida enfermedad, como fueron la suspensión de concentraciones humanas y el aislamiento de la población en los momentos álgidos de la epidemia. Todo esto, evidentemente, ocasiona un descenso de la actividad económica brutal. Estas circunstancias originaron un ambiente de recesión y pobreza extremas, principalmente entre las clases populares, privadas en gran medida de medios de subsistencia. Los productos agrícolas con más extensión dedicada a su cultivo en el término de Écija en esta época eran los cereales, principalmente el trigo y la cebada. El olivar, con una larga tradición en la producción y comercialización de aceite ya desde la época romana. Todo conocido el auge del comercio del aceite en el Alto Imperio Romano, con la ciudad capital de todo este imperio. El algodón, introducido y promocionado como materia prima textil por los musulmanes, y las producciones de las fértiles huertas regadas por el río Genil y sus afluentes en el término écijano, que abastecían el consumo diario tanto de la población de la ciudad como de las más cercanas. Hay que tener en cuenta que todos estos productos tenían que ser frescos, digamos, porque no había medios de conservación como tenemos hoy en día. La ganadería estaba presente en la vida económica local por medio de rebaños de ovejas, cabras, cerdos y vacas, que proporcionaban carne, lana, leche
y otros productos habituales presentes en la vida de sus habitantes y de aquellos a quienes llegaban a través del comercio comarcal y regional. Un aspecto muy importante del sector ganadero era el caballar, mular y asnal, pues servían para los desplazamientos personales, de carruajes y mercancías, así como para las funciones de prestigio de las clases altas y también para las funciones bélicas, estas dos últimas especialmente en el caso de los caballos en sus diferentes razas y orígenes, y que es una actividad que todavía hoy se conserva y tenemos aquí la vinculación incluso con la unidad militar del ejército que se dedica a ello. Ya en el siglo XIV había surgido en Écija un destacado artesanado que constituyó gremios en número próximo al medio centenar, regulado por la legislación promulgada por el monarca Alfonso XI, que abarcarán casi todas las ramas de la actividad manufacturera, logrando cotas elevadas en la realización de sus trabajos, principalmente en los artísticos y en su organización profesional. Sus creaciones, junto a los productos ya mencionados del medio rural, fueron la base de un activo núcleo de comerciantes, cuyo ámbito de actuación superó los límites comarcales y regionales para saltar, como ya hemos mencionado, a los territorios de la otra orilla del Océano Atlántico. Este es un recorrido, como ven ustedes, muy rápido y somero, porque no he pretendido profundizar en cada detalle, en cada aspecto de la vida de Écija, sino dar una panorámica en sus diferentes aspectos, pero sin un estudio exhaustivo, que no es el motivo de esta conferencia. Una vez hablada de la economía, pasamos a otro aspecto lógicamente muy importante y muy ligado con ella, como es la sociedad, cómo era la sociedad astigitana de aquellos años del siglo XVII. Estaba bastante polarizada entre ricos y pobres, característica habitual en el antiguo régimen. La parte alta de la comunidad estaba integrada por la aristocracia, una nobleza de segundo orden o de servicio, cuyo poder se sustentaba en la posesión de la tierra y en el desempeño de los cargos municipales del concejo en la categoría de regidores. El segundo estamento de la sociedad privilegiada era el clero, dividido en secular, encargado de las parroquias y de las instituciones dependientes directamente del arzobispado de Sevilla, y el clero regular, que poblaba los conventos de la ciudad, que ya empezaban en el siglo XVII a ser numerosos, aunque sin alcanzar aún las cotas del siglo XVIII. En el apartado que dedicaré a este tema, más adelante de mi intervención, entraremos un poquito más en detalle sobre este tema. El clero secular, el dependiente del arzobispado, percibía los diezmos y otros ingresos derivados de la actividad económica, y el clero regular pues recibía rentas de propiedades procedentes de donaciones particulares y las limosnas de los fieles, los que conocemos como órdenes mendicantes, que vivían de la mendicidad, de las limosnas, del apoyo que recababan del pueblo, de la población donde estaban establecidos. La parte intermedia en esta escala social que estamos analizando, con poca potencialidad en su conjunto, la ocupaban comerciantes, artesanos acomodados y profesionales de distintos signos, que no llegaban a formalizar una auténtica clase media inexistente todavía en esta época histórica. Por último, la gran mayoría de la población formaba la parte baja de esta jerarquización y la constituían jornaleros del campo, trabajadores de oficios urbanos y pequeños artesanos, cuya capacidad económica era muy escasa. Esta sociedad, que hemos analizado así muy rápidamente, muy esquemáticamente, estaba integrada y regida por el Concejo Municipal, que al ser Écija una ciudad de realengo, dependía directamente del monarca, representado en el gobierno local por un corregidor.
Los gobernantes locales se dividían según su pertenencia a las clases sociales. Los regidores, cuyo nombramiento era vitalicio, pertenecían a la nobleza, mientras los jurados eran elegidos periódicamente por las 6 collaciones existentes en la ciudad. Las 6 collaciones o territorios en que se dividía la ciudad desde el punto de vista eclesiástico, que cada collación dependía de una parroquia. También hablaremos posteriormente de cuáles eran estas parroquias. Completaban los cargos municipales los alcaldes, que se encargaban de distintas funciones, destacando entre ellos el alcalde mayor, que era un poco el que coordinaba la actuación de los demás. Figura esencial en la defensa de los intereses de las clases populares era el síndico personero del común. Es una figura muy interesante porque es un precedente muy lejano, muy pobre todavía, de la representación popular en el gobierno municipal. El síndico personero del común recibía las quejas y peticiones del vecindario y las tramitaba y defendía ante el Consejo Municipal, por medio de los jurados principalmente, y llegaban ya a las reuniones plenarias con los alcaldes y los regidores. Y el representante real, lógicamente, el corregidor. Esta sociedad ecijana tenía, lógicamente, un espacio urbano. Y el desarrollo urbano de Écija, en los años objeto de esta conferencia, es decir, más o menos entre 1618 y 1682, se mostraba principalmente, en su conjunto, en el recinto amurallado procedente de la época medieval. Y en algunos barrios extramuros, surgidos y extendidos a fines de la Baja Edad Media y comienzos de la moderna, según se aprecia en unos grabados que conservamos, cuyos autores, Paolo María Bradi e Israel Silvestre, de la segunda mitad del siglo XVII, por lo tanto plenamente encajado en el periodo cronológico que estamos analizando, ofrecen un aspecto compacto de las edificaciones defensivas que confieren al casco histórico una imagen aún propia de épocas anteriores, más propia de época medieval que de la época ya del siglo XVII. Esto debido a que se habían conservado prácticamente intactas toda la estructura defensiva, las murallas, el alcázar, si bien ya en esta época que estamos analizando, en el siglo XVII, pues habían empezado a mostrar los primeros síntomas del abandono que el propio Consejo Municipal, encargado de mantenerla, había procurado ya sobre la cerca, ¿no? Y sobre el alcázar, puesto que con la introducción de la artillería, ya en la Baja Edad Media, el sistema defensivo de muralla había sufrido una gran merma porque no podían competir con los disparos de esa artillería. Sí es verdad que hubo ciudades, sobre todo en lugares fronterizos, que siguieron perfeccionando el sistema de las murallas, sobre todo bajo los principios de Francia, cuyos ingenieros militares fueron unos grandes adelantados en la continuación de los baluartes, de las murallas, incluso ya en época moderna, siglo XVI, siglo XVII, seguían existiendo murallas que resistían asedios de la artillería, pero en lugares muy concretos, lugares sobre todo fronterizos. Esos baluartes en forma de estrella, en forma de puntas, no los conocemos aquí en la ciudad de Écija, puesto que aquí las murallas últimas que se construyeron y cuyos restos todavía conservamos son de época plenamente medieval, época almohade, luego reformado un poco también en la Baja Edad Media ya por el Reino de Castilla, hasta que fueron abandonados en su conservación, como digo. Y esto en los grabados del siglo XVII, de la segunda mitad, todavía se ve el aspecto de una ciudad medieval, que casi podíamos creer que estamos viendo un grabado del siglo XIV o siglo XV.
Asimismo, se mantenían en pie las construcciones que guardaban los accesos del puente sobre el río Genil. Los puentes en época medieval, bueno, en época romana prácticamente, tenían siempre una importancia militar, más que civil como hoy, y por tanto tenían unas fortificaciones a su entrada y a su salida para la protección y evitar el acceso al enemigo cuando quería entrar a una ciudad que había que salvar un puente sobre una corriente fluvial. Y aquí en Écija pues se mantenía en el siglo XVII, como hemos engrabado del siglo XVI, como por ejemplo los de George Hornagel, que se conservan los arcos y las fortificaciones de entrada al río Genil. También en la zona de Plaza de Armas, el Alcázar, se conservaba, pero cada vez degradándose más, con sus torres, todavía la torre del Consejo, la torre del homenaje, de la mazmorra, la torre de la Calahorra, que ya se citaba en el documento del repartimiento medieval de Alfonso X, pero iban cada vez destrozándose más porque no se las cuidaba, hasta que todo el recinto se convirtió en un lugar para entrenarse la nobleza, digamos, o juego de la nobleza a caballo, que por eso el nombre de picadero, que ha llegado incluso hasta nuestros días. Y todo ese proceso de paso de la fortificación militar a ese uso ya por parte de la nobleza con sus caballos se está produciendo intensamente en estos años del siglo XVII. La zona de la iglesia de Santiago y del convento de la Victoria, el barrio situado entre Puerta Cerrada, el convento del Carmen y el cauce del arroyo de la Argamasilla, y el eje de la calle Mayor y calles colindantes, este último motivado por la presencia del Hospital de San Sebastián, el monasterio de los Jerónimos, donde se daba culto a la patrona de la ciudad, la Virgen del Valle, el establecimiento de algunas familias hidalgas en la calle Mayor y la celebración de mercados de diversos productos en esa zona, estructuraban el ensanche ciudadano fuera de los muros de la ciudad que he mencionado antes. Y este ensanche ciudadano se había iniciado ya en los años de la Baja Edad Media, prácticamente siglos XIV-XV ya había muchas edificaciones fuera del casco amurallado medieval. Y todas estas zonas que he mencionado se estaban desarrollando intensamente en el siglo XVII. La ciudad se extendía en tres direcciones, en tres puntos cardinales: hacia el norte, la zona de la calle Mayor, y hacia el valle; el oeste, la zona de Puerta Cerrada, hasta el convento del Carmen, el arroyo de la Argamasilla; y hacia el sur, limitado precisamente por este mismo arroyo en su transcurrir hacia su desembocadura en el río Genil. Y hacia el este, ¿por qué no se desarrollaba? Por un motivo geográfico evidente, porque el cauce fluvial del río Genil era un obstáculo no superado todavía en aquella época, y si se fijan ustedes, casi no superado hoy todavía. Es la parte de la ciudad que menos se ha extendido, hacia el este, al otro lado del río Genil. Esta es una visión un poco del conjunto urbanístico de la ciudad de Écija en el siglo XVII. Vamos a ir pormenorizando ahora un poco dentro de este conjunto, ya con edificaciones e instituciones concretas. El conjunto monumental religioso écijano, el más importante que poseemos, tanto en aquellos años como en la actualidad, estaba integrado por los 6 templos parroquiales de Santa Cruz, Santa María, Santa Bárbara, San Juan, Santiago y San Gil. Los 4 primeros eran herederos del repartimiento de Alfonso X, que lo había hecho en forma de cruz, basándolo en esas 4 iglesias: Santa Cruz, Santa María, Santa Bárbara y San Juan, y que estaban todas dentro del recinto amurallado. En la Baja Edad Media, finales del siglo XV, principios del siglo XVI ya, aparecen también como parroquias San Gil y Santiago, atendiendo precisamente a este ensanche urbano que se estaba produciendo fuera de las murallas de la ciudad.
ya había bastante población allí establecida y se establecieron las parroquias, que eran entonces un elemento fundamental no solamente de atención religiosa y de estructuración de la comunidad desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista de la sociedad, que toda giraba en torno a la religión. El aspecto que ofrecían estos templos, estos 6 templos que hoy conocemos, era bastante diferente al que podemos contemplar hoy. Pues aún no se habían introducido las grandes obras artísticas barrocas del siglo XVIII, ¿no? Por lo que predominaban las características gótico-mudéjares derivadas de la Baja Edad Media, y las más recientes que se habían producido en el siglo XVI de características renacentistas, que si bien tienen poca presencia en Écija, pues son de suficiente importancia como para que en el siglo XVII todavía perduraran bastantes elementos que hoy no conservamos, porque la gran reforma del siglo XVIII, ese siglo de oro barroco por excelencia en Écija, cambió muchísimo el aspecto de todos estos templos. Buena parte de las instituciones conventuales, hemos hablado de las parroquias, hablamos ahora de los conventos, el clero regular, que hemos contrapuesto antes al clero secular. Las instituciones conventuales, tanto masculinas como femeninas, se habían establecido ya en nuestra ciudad en el siglo XVII que estamos analizando, aportando edificaciones y obras artísticas en los siguientes lugares. Aquí vamos a pormenorizar un poquito más. El convento de San Pablo y Santo Domingo, que ya existía desde 1383. Si bien, insisto, que no tenía el aspecto que hoy lo podemos ver, que ha sido una de las razones que también me ha inclinado a no proyectar imágenes, porque las imágenes necesariamente iban a ser actuales, no las del siglo XVII, por lo tanto no iban a aportar nada nuevo a lo que ya estoy diciendo. El convento de San Antonio y San Francisco, que se había fundado en 1473 por los padres franciscanos. El convento de la Victoria, de padres mínimos, que ya se había hecho en ese arrabal, en una parte de ese arrabal que se había ido formando en la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna. Este convento se fundó en 1505 y estaba incluso al otro lado del arroyo de la Argamasilla, o sea, estaba en un lugar ya bastante apartado tanto del casco amurallado de la ciudad como del propio arrabal. El convento de la Merced, de padres mercedarios calzados, que se fundó en el Altozano, donde lo conocemos hoy, en 1545, pero que ya venía del barrio Colonda, ese sí, al otro lado del río Genil. Se había fundado en los primeros años del siglo XVI. 1504, 1505, y que se trasladó desde allí por una gran avenida del Genil. Ya vemos que la historia, señor alcalde, es antigua, no es de ahora. Entonces había también inundaciones frecuentes y había quedado arrasado completamente el convento. Los frailes tuvieron que escapar de allí con el Santísimo Sacramento y algunas imágenes de valor, y se trasladaron a unas propiedades que tenían en el Altozano y allí edificaron el nuevo convento. Otro convento que ya existía, el de los Carmelitas Descalzos, se fundó en 1591, por lo tanto se estaba prácticamente construyendo las primeras obras de ese convento cuando nació Murillo, pero lo que hoy conocemos no existía absolutamente nada, porque todo es de la labor de reforma y decoración del siglo XVIII. El convento del Carmen, de Carmelita Calzado, que se fundó en el primer cuarto del siglo XV, también en el arrabal más allá de Puerta Cerrada. El convento de Santa Ana, de padres terciarios franciscanos, que se fundó en 1626-1627, o sea, plenamente en los años que estamos estudiando. El convento de la Divina Pastora, de frailes capuchinos, que hoy es el de las Hermanas de la Cruz, en 1642. El convento de Santa Florentina, el primero femenino que se fundó en la ciudad de Écija,
de madres dominicas ya se había fundado en el último tercio del siglo XIV. Por lo tanto, ya existía en esta época, no sigo insistiendo, con esa diversidad de aspectos por las reformas artísticas que se fueron realizando. El monasterio de Santa Inés del Valle, en ese eje que he citado también como uno de los de apertura y expansión de Écija hacia el valle, hacia el monasterio de los Jerónimos, pues también estaba situado en ese eje el monasterio de Santa Inés del Valle, que tenía el título de real y era muy importante. Incluso la reina Isabel I, la católica, había estado hospedada en él en alguna campaña contra el reino de Granada. Se fundó en 1487. El convento de las Mínimas, que es el que luego hemos conocido como las Filipenses, en el centro de la ciudad, se fundó en 1670. El convento de la Santísima Trinidad, que lo conocíamos como las marroquíes, y hace pocos días pues se han establecido una nueva comunidad muy reciente, las Peregrinas de la Eucaristía, que es una comunidad que se fundó en Colombia en el año 2015, por lo tanto, 2005, por lo tanto de muy reciente fundación, y es la última comunidad que se ha establecido en nuestra ciudad. Este convento de las antiguas marroquíes se fundó en 1596. El convento de las Teresas, cuya portada hemos puesto en el cartel anunciador por ese motivo, porque ya estaba en la época de Murillo, y además se da la circunstancia que en 1643, en plena época de la vida de Murillo, perdió su condición de Palacio de los Condes de Palma para transformarse en convento de carmelitas descalzas, que ya se habían fundado con anterioridad, unos años antes, en Puerta Palma. Pero en el 1643 se trasladaron al lugar que han ocupado hasta hace pocos años. También existían, aunque hoy han desaparecido, el convento de San Agustín, de Padre Agustino, al final de la calle Zamorano, se fundó en 1491. El del Espíritu Santo, de Madres Dominicas, la única comunidad que tuvo dos conventos de la misma rama, la femenina, a la vez, en Écija, que estaba situado donde hoy está la Casa de los Palmas y las cocheras anexas. El convento del Espíritu Santo, que ha dejado su recuerdo en el nombre de la calle, se fundó entre 1508 y 1518. Luego hay dos conventos de los que no tenemos ni constancia documental donde estaban situados. El de Nuestra Señora de los Ángeles, de Padres de San Francisco, que se había fundado en 1613, y el de San Diego, de Padres Descalzos de la Regular Observancia de San Francisco, también en 1621. El convento de los Remedios, de Carmelitas Calzadas, estaba situado en Puerta Cerrada, donde hoy hay un edificio de vivienda que hace esquina con la calle Carreras. Ahí toda esa manzana que hoy son viviendas modernas, pues estaba el convento de las Carmelitas Calzadas, fundado en 1509. El colegio de San Fulgencio de los jesuitas, donde hoy está la plaza de Abastos, fundado en 1598. Y por último, el monasterio de Nuestra Señora del Valle, fundado en 1486, situado muy cerca del Puente de Hierro, regido en esa época por los frailes jerónimos. Como ven ustedes, ya todo el ambiente religioso de la época de Murillo era muy importante, ¿no? A pesar de que siempre resaltamos mucho el siglo XVIII, pero el XVII ya tenía un nivel prácticamente igual. Pasamos ahora a las instituciones hospitalarias que existían en aquella época, muy numerosas también en la ciudad, lo que dio lugar al decreto de unificación por parte del rey Felipe II para que pequeños hospitales que se mantenían a duras penas de las limosnas del pueblo se reunieran en instituciones más sostenibles, como diríamos hoy, en cuanto a lo económico. Y se reunieron precisamente todas estas pequeñas instituciones hospitalarias en el hospital de San Sebastián, que tuvo su máximo auge, digamos, a partir de 1602, del reinado de Felipe III. El Hospital de la Concepción, que hoy conocemos como el Hospitalito, en la calle del Conde, se había fundado también en 1598. El Hospital de la Caridad y Casa de Niños Expósitos, en la calle Emilio Castelar, al lado
donde está hoy el patio de la Casa Hermandad del Rocío, que se había fundado en la segunda mitad del siglo XVI, y el Hospital de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios, que también estaba en la calle Mayor, frente a la actual calle Peso. Hoy su local ocupan también unas viviendas modernas. Se fundó en 1655-56, también en plena vida de Murillo. Y otro edificio religioso que existía en la vida del pintor sevillano es la ermita del Humilladero, ya ha pasado la barriada del Valle, en ese eje que iba hacia el monasterio de los Jerónimos, donde estaba la patrona, y que se fundó en la Baja Edad Media, prácticamente en los siglos XIV-XV. Esto es un recorrido así un poco por el patrimonio religioso que había en los años de la vida murillesca. El patrimonio civil también había levantado en el viario urbano construcciones singulares. Ya existía la portada del Palacio de Valdehermoso desde 1530, que entonces era de los marqueses de Fuentes y Villaseca. Existían las casas de la familia Lasso de la Vega en la calle Garza y Lasso, esas dos portadas de estilo barroco, que hay una esquina en la calle Vega y otra frente a calle Oñate, que estaban desde las primeras décadas del siglo, coincidiendo prácticamente con el nacimiento de Murillo. Es un estilo de transición entre el Renacimiento y el Barroco, el primer Barroco. Las carnicerías reales, donde está hoy la sede de comisiones obreras, que se habían hecho por el arquitecto Hernán Ruiz III y otro arquitecto también muy conocido del Renacimiento, Martín Ruiz de Ordóñez, en 1572. Las pescaderías reales, que estaban anexas también a ese edificio, en 1577. La Casa de Armas, hoy desaparecida, 1597. El Arca Real del Agua, en la calle Doctrina, desde donde se repartía el agua a fuentes públicas y algunas casas particulares de la nobleza, entonces no había una distribución casa por casa del agua, que se había levantado en el último cuarto del siglo XVI, por eso tiene el escudo de Felipe II en la parte superior de su portada. La Fuente de las Ninfas, citada por Vélez de Guevara, en la Plaza de España, en la Plaza Mayor, en aquella época, en 1592. También existía la Casa de Comedias, que hoy es el Teatro Municipal, comenzada precisamente el mismo año del nacimiento de Murillo, en 1618, y terminada en 1620, 2 años después. Y las fases iniciales del Palacio de Peñaflor del siglo XVI, de las que prácticamente no se conserva casi nada, solamente algunas estructuras al fondo de las caballerizas actuales. Todo lo que conservamos del Palacio de Peñaflor prácticamente ya es del 18. Esto es un recorrido así sobre la arquitectura, edificios civiles, religiosos, parroquiales, conventuales, que existían ya en estos años de la vida de Murillo. Vamos a analizar ahora la ideología religiosa tan importante y que influyó tanto en la obra de Murillo, ¿no? Por eso he querido también analizar este componente de la vida exijana en los años del artista. La ideología religiosa de aquellos años era heredera de las resoluciones del Concilio de Trento, muy reciente en su celebración, se había inaugurado en 1545. Prácticamente en estos años de la vida de Murillo era cuando se estaban implantando todas sus doctrinas y directrices en la Iglesia Católica Universal. Era muy estricta y reglamentada en materia de fe y de conducta, tanto individual como colectiva, abarcando no solamente el ámbito personal de la fe y de la creencia, sino también el comunitario, con el objetivo de defender a ultranza la ortodoxia católica frente a la influencia protestante y al judaísmo oculto de los conversos. Esas eran las directrices principales del Concilio de Trento. La Iglesia Católica favoreció muchísimo, siguiendo las directrices precisamente tridentinas, el culto a las imágenes como fórmula de evangelización del pueblo, en su gran mayoría incapacitado para la lectura de textos formadores. Las complicadas circunstancias económicas y sociales expuestas anteriormente propiciaron la creación de instituciones de ayuda mutua entre sus miembros
y al resto de la población, agobiada por tantas calamidades. Hemos citado los edificios de los hospitales, por ejemplo. Y ahora vamos a citar otras instituciones también muy importantes y que incluso perduran hoy. Por tanto, en este contexto de ayuda mutua, haremos referencia seguidamente, sobre todo por su imbricación en la sociedad exijana de la época y su pervivencia en el tiempo, a las hermandades de penitencia existentes en el periodo cronológico que analizamos y que continúan activas en la actualidad, algunas de ellas, y a sus imágenes titulares que ya se encontraban al culto. Entonces vamos a citar, ya digo, las hermandades de penitencia que existían en esos años de Murillo y que siguen existiendo hoy, y las imágenes titulares de algunas de ellas que no tienen por qué coincidir. Puede coincidir la existencia de la hermandad, pero no de la imagen y viceversa. Ahora lo veremos, algún ejemplo. Por ejemplo, existía la Hermandad del Cristo de la Expiración en la iglesia de Santiago, que se había fundado en 1579 y tenía como titular al Cristo de la Expiración, obra documentada de Pedro Roldán de 1680, 2 años antes de la muerte de Murillo. No me voy a detener en descripciones artísticas de imágenes y nada más, sino si no sería interminable la relación. También existía la Hermandad del Cristo de la Salud en la iglesia de San Gil, que se había fundado en 1563 y tenía como titular al Cristo de la Salud, que es una obra de hacia 1500, con mucha influencia todavía goticista, a pesar de la fecha ya en que el estilo renacentista era el que estaba ya iniciándose y predominando aquí en España, mucho antes, por supuesto, en Italia. La Hermandad del Cristo de Confalón, que se había establecido en la iglesia de la Victoria, en el convento de la Victoria, en 1570 y tenía como titulares al Cristo de Azote y Columna, que es una imagen del siglo XVI actual, y al Cristo de Confalón, también el crucificado de la misma época. Por lo tanto, ya existían en época de Murillo. La Hermandad del Cristo de la Sangre, en la iglesia de Santa Cruz, actualmente, pero que se fundó en el convento de San Agustín, uno de los que hemos citado como desaparecido, en 1564, y cuyo titular, el Cristo de la Sangre, es obra de Gaspar del Águila de 1567. La Hermandad del Abrazado a la Cruz, en la iglesia de Santa Cruz también, fundada en 1666. Curiosamente, no teniendo al principio como titular la imagen que conocemos escultórica, sino el cuadro que está allí situado al lado también de su camarín, que es una obra pictórica. Ese cuadro tampoco, esa es una copia del primitivo, del siglo XVII, pero que en principio tenían como titular una imagen pictórica del abrazado a la cruz. Y después, a finales ya del siglo XVII, probablemente fuera ya de la vida de Murillo, quizás más al final del siglo, atribuido al taller de Pedro Roldán, se ejecutó la imagen escultórica que conocemos del abrazado a la cruz. La Hermandad del Nazareno en la iglesia de San Juan también existía ya desde 1564, y su imagen titular, Jesús Nazareno, que era obra precisamente de esos años del siglo XVII. Hay quien lo atribuye a Andrés de Ocampo, pero no está confirmada documentalmente su autoría. La Hermandad de la Piedad, considerada aquí en Écija como la más antigua de las existentes, que se fundó en 1509. Aquí ven ustedes, 1509 es la fecha que les he dicho antes del convento del barrio Colonda. Hasta 1545 no se trasladó el convento al Altozano. Y ya tenía el Cristo de la Exaltación, ya en el Altozano, obra de Miguel de Vilches de 1597. La Hermandad de la Soledad, fundada en el convento del Carmen en 1573, con su Cristo yacente del siglo XIV y XV, la imagen más antigua que procesiona en la Semana Santa de Écija. También quiero citar aquí el grupo de la Quinta Angustia, el que procesionaba antes, no el actual, que es obra contemporánea de Rafael Amadeo Rojas,
el anterior, que es atribuido a Jorge Fernández Alemán. Por lo tanto, sería de estilo renacentista. La Hermandad de la Resurrección, que se había fundado también en la iglesia de Santa Cruz en 1601, unos años antes del nacimiento de Murillo, y su titular, el Cristo Resucitado, es del siglo XVI, aunque con reformas ya en época barroca, sobre todo en la policromía. Y ahora vamos a hablar de eso que les he nombrado antes, de que no hay coincidencia entre la fecha de una hermandad y su titular. Por ejemplo, la Hermandad del Cristo de la Hiedra, todos sabemos que se fundó en la iglesia de Santa Ana en 1959, recientemente, como quien dice, ¿no? Y su titular, el Cristo de la Hiedra, sin embargo, es una obra de 1630, atribuida al círculo de Juan de Mesa, y el gran imaginero cordobés afincado en Sevilla, autor de conocidísimas imágenes en la capital hispalense, y a su círculo se atribuye esta imagen del Cristo de la Hiedra, que entonces no era titular de la hermandad, lógicamente. Y ya para terminar, y no cansarles más con tanto dato, comprendo que tantas fechas y tanto nombre es un poco cansado, podíamos citar simplemente muy de pasada algunas imágenes que no son de hermandades de penitencia, que ya digo que lo he querido citar por esa relación con la ideología religiosa del momento, pero que son interesantes. Por ejemplo, la de los patronos de la ciudad, la Virgen del Valle, una imagen del siglo XIV, que luego está vestida a la manera cortesana del siglo XVI, y que por lo tanto está muy cercana a esa imagen que hoy tenemos de la Virgen, con la que podían ver los exijanos de la época de Murillo. Y el patrono, San Pablo, en la iglesia de Santa Bárbara, obra de Salvador Gómez de Navaja, de 1570, imagen que ya existía también en el siglo XVII. Otras imágenes de valor, por citar algunas, la imagen de la Virgen del Rosario, siglo XV, siglo XVI, hay quien dice otro, la retrasa un poco más su talla. Una imagen también que estaba ya en el convento de Santo Domingo, por los dominicos, presidiendo esa devoción del Rosario en época murillesca, ¿no? La imagen que preside el altar mayor de Santa Cruz, de la Virgen del Socorro, 1570, de Jerónimo Hernández, otra también importante. La imagen y el retablo completo, digamos, de la parroquia de Santiago, obra en su parte escultórica de Jorge Fernández Alemán, y la parte pictórica de su hermano en Alejo Fernández, los años 1535-1540, otro conjunto importante que ya existía en la época de Murillo. Por no alargarme, obras pictóricas existían, esa obra pictórica que he dicho de Alejo Fernández en el retablo mayor de Santiago, existía también la Inmaculada de Antonio Pereda, de la sala capitular de la iglesia de San Juan, que es precisamente de esos años, del siglo XVII. No sé, así por recordar alguna obra más destacada, las de Pedro Villegas Marmolejo, el Cristo Fuente de Vida, que hay en el Museo de Santa Cruz, o la representación de la Virgen de la Antigua, del coro de la iglesia de Santa María, o el retablo de San Lorenzo, de esa misma iglesia. Son también obras pictóricas importantes de esa época. Y ya que hablamos del retablo de San Lorenzo, pues citar un elemento escultórico singular, que es el monumento funerario de doña Teresa López de Córdoba y su hijo don López Suárez de Figueroa, situado a los pies de ese retablo de San Lorenzo en la parroquia de Santa María. Pues son obras que también los exijanos contemporáneos de Murillo pues pudieron ver, igual que las contemplamos hoy nosotros, afortunadamente. Y este fue en definitiva el ámbito económico, social, urbanístico, religioso y artístico de la ciudad de Écija en los años que abarcó la vida de Bartolomé Esteban Murillo. Espero que les haya agradado y haya sido amena esta intervención. Muchas gracias.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que de algún aspecto que no le haya quedado claro, que quiera saber, si yo puedo respondérsela, pues estaría encantado. Sí, es verdad, no lo he mencionado ese aspecto. Pues las que estaban en esa época serían la iglesia de Santa Bárbara, que hoy solamente conservamos los restos, que era del siglo XV, siglo mudéjar, y que, como todos ustedes saben, pues fue destruida, bueno, dañada y luego derribada por un rayo a finales del siglo XIX. La iglesia del Carmen, que se construyó precisamente en esa época, se construyó la torre en 1637, plenamente en la época de Murillo, y anterior, del siglo XVI, también del arquitecto Hernán Ruiz, la de Santa Cruz, en estilo renacentista. Esas serían las que estarían igual que están ahora, digamos, ¿no? Porque todas las demás no es que no tuvieran torres en esos templos, sino que eran torres o bien de estilo muy final del gótico o torres renacentistas que fueron dañadas o simplemente sustituidas por la moda barroca tras el terremoto de Lisboa, como dice Fernando, a partir de 1755. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que la conferencia ha sido muy interesante y que nos ha ido haciendo el itinerario mental por esta ciudad que conoció Murillo y que nosotros vamos recorriendo mentalmente mientras que hablaba José Enrique Caldero y viendo esas imágenes que Murillo no sabemos si las contempló o no las contempló. Pudo ser que estuviera aquí en Écija y que diera un recorrido por sus calles. Ese es un aspecto también romántico de esta charla. Antes de terminar, esta sesión, quiero invitaros a todos el día 13, o sea el martes que viene, a la inauguración de la exposición que organizó esta academia que tuvimos aquí durante el mes septiembre-octubre, que estará en Sevilla, en la Casa de la Provincia. Y quiero darle las gracias más efusivas y más cordiales tanto a la concejala de Cultura como a nuestro alcalde, que tanto se han preocupado por encontrar un hueco, porque no había hueco, cuando se solicitó no había hueco en la Casa de la Provincia para hacer esta exposición, y que tanto se han preocupado para que al final hayamos logrado estar en el corazón de Sevilla. Estará la banderola de nuestro ayuntamiento y de esta Real Academia, y es un orgullo para nosotros. Por lo tanto, no tenemos más que dar nuestras más efusivas gracias a nuestro ayuntamiento, eso, la persona de nuestra concejala y de nuestro alcalde. ¿Quieres decir algo? Yo le voy a dar el micrófono al alcalde por si quiere decir algo. Bueno, no, que simplemente que hemos hecho el esfuerzo que la academia hizo con esa exposición. Creo que tanto artistas écijanos hicieron ese esfuerzo para que viéramos cómo Écija interpretaba a Murillo, que de una manera importante tenemos que compartir con el mundo desde el punto de vista más humilde, ¿vale? Pero que como alcalde siempre defiendo donde voy, y creo que nuestros artistas interpretando a Murillo estarán en el corazón de Sevilla durante esa semana. Nada más. Muchas gracias. Pues con toda humildad, pero es un orgullo que estemos allí, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias por su atención y se levanta la sesión. Buenas noches.